La memoria de las estrellas, la doctora Amara Osei, no esperaba encontrar vida inteligente en el primer planeta extrasolar que visitó. Tampoco esperaba que esa vida recordara cada momento de los últimos 10 millones de años. La misión había comenzado de manera rutinaria. El Endeavour, una nave de exploración de clase Pathfinder, había viajado 150 años luz desde la Tierra para estudiar el sistema Kepler 1649, donde los telescopios orbitales habían detectado firmas químicas inusuales en la atmósfera del tercer planeta. Amara era la xenobióloga jefe, una mujer de 43 años que había dedicado su vida entera al estudio de vida extraterrestre hipotética. Ahora, finalmente, tendría la oportunidad de estudiar la realidad. Había crecido en Ghana, en una pequeña aldea donde las noches eran tan oscuras que la Vía Láctea parecía un río de luz cruzando el cielo. Su abuela le había contado historias sobre los ancestros que vivían entre las estrellas, esperando guiar a los vivos. Incluso entonces, Amara había sabido que las estrellas guardaban secretos, aunque había imaginado que serían científicos en lugar de espirituales. Ahora, décadas después, estaba a punto de descubrir que su abuela había estado más cerca de la verdad de lo que cualquiera podría haber imaginado. El descenso a través de la atmósfera del planeta fue suave. Las nubes eran de un rosa pálido, cargadas con compuestos orgánicos que los sensores apenas podían clasificar. Amara observaba las lecturas con fascinación creciente. Los patrones moleculares eran extraños, pero no aleatorios. Había estructura, organización, casi como si las nubes mismas fueran parte de un sistema vivo más grande. Cuando emergieron debajo de la capa de nubes, Amara vio un paisaje que desafiaba toda expectativa. El planeta estaba cubierto por formaciones cristalinas, que se elevaban kilómetros en el aire, cada una brillando con luz interna que pulsaba en patrones regulares. Entre las torres de cristal, había lo que solo podían describirse como ríos de luz líquida, fluyendo en canales perfectamente rectos que conectaban las formaciones en una red geométrica. La luz tenía color, pero no como cualquier color que hubiera visto antes. Matices que parecían existir entre las frecuencias visibles normales, haciendo que sus ojos dolieran si miraba demasiado directamente. «Es hermoso», susurró Chen, el copiloto, su voz llena de asombro. «Pero ¿dónde está la vida? No veo nada moviéndose allá abajo». Chen era joven, apenas 28, brillante pero impaciente. Había crecido en estaciones espaciales. Nunca había puesto pie en un planeta hasta este viaje. Su perspectiva era valiosa, sin estar sesgada por expectativas terrestres, pero a veces carecía de la paciencia que la verdadera investigación científica requería. Amara estudió las lecturas de los sensores con el ceño fruncido. Las firmas biológicas son fuertes, pero difusas. Es como si todo el planeta fuera un solo organismo. Las torres de cristal, la luz líquida, incluso la atmósfera, todo está conectado a nivel molecular. No estamos viendo individuos porque no hay individuos. Es una mente planetaria. Dmitri, el ingeniero jefe, un hombre de 50 años con cabello gris y ojos que habían visto demasiadas misiones de exploración, gruñó desde su estación. Una mente planetaria. Has estado leyendo demasiada ciencia ficción antigua, doctora. Probablemente es solo algún tipo de red de micelio cristalino, nada consciente. Pero Amara no estaba tan segura. Los patrones de luz pulsante eran demasiado regulares, demasiado complejos. Parecían casi como lenguaje, información fluyendo a través del planeta en ondas. Si esto era comunicación, entonces había definitivamente algo o alguien haciendo la comunicación. Aterrizaron cerca de una de las torres más pequeñas, una formación apenas del tamaño de un rascacielos terrestre. El proceso de aterrizaje fue tenso. Amara sosteniendo su respiración mientras Chen navegaba entre las formaciones cristalinas. Las torres eran frágiles en apariencia, pero los sensores mostraban que eran increíblemente fuertes, más duras que diamante. Un error de cálculo y podrían dañar la nave irreparablemente. Cuando finalmente tocaron suelo, Amara dejó escapar un suspiro de alivio. Salió de su asiento y se dirigió a la esclusa de aire, ya vistiendo su traje de exploración.
El traje era la última tecnología, diseñado para proteger contra todo desde vacío hasta ambientes tóxicos, mientras permitía máxima movilidad. Pero mientras lo verificaba por última vez, Amara sintió una aprehensión inusual. Algo sobre este lugar la hacía sentir como si estuviera a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Chen y Dmitri la siguieron, ambos también vestidos con trajes. Habían decidido que los tres harían la exploración inicial juntos, dejando al resto de la tripulación de 12 en la nave por precaución. Era protocolo estándar, pero Amara podía sentir la tensión en el aire. Todos sabían que este momento era histórico. Primer contacto con vida alienígena, aunque esa vida fuera fundamentalmente diferente de cualquier cosa que hubieran imaginado. La esclusa se abrió con un silbido de aire ecualizándose. Amara dio su primer paso sobre la superficie del planeta alienígena y sintió inmediatamente que algo era diferente. El aire, aunque respirable según los sensores, parecía vibrar con energía. Cada paso que daba sobre la superficie cristalina enviaba ondas de luz radiando desde sus pies, patrones que se propagaban a través del suelo como ondas en un estanque. «Fascinante», murmuró, arrodillándose para examinar el suelo más de cerca. El cristal no era uniforme. Había capas, millones de capas, cada una delgada como papel pero perfectamente preservada. Era como mirar a través de hielo a un lago congelado, viendo profundidad tras profundidad descendiendo en oscuridad. Dmitri escaneaba el área con su equipo de análisis. La radiación está dentro de límites normales. No hay toxinas detectables en el aire. Temperatura es un poco cálida para mi gusto, pero manejable. Parece seguro explorar sin los trajes, aunque recomendaría mantenerlos puestos por ahora. Amara asintió distraídamente, su atención fija en las torres. De cerca, podía ver que no eran simples estructuras. Había patrones grabados en su superficie, líneas y símbolos que se entrelazaban en diseños geométricos complejos. No eran decorativos, ella estaba segura de eso. Eran funcionales, quizás incluso un lenguaje escrito. Se acercó cautelosamente a la torre más cercana, extendiendo una mano enguantada para tocar su superficie. El cristal era cálido, pulsando suavemente bajo su palma. Por un momento no pasó nada. Luego, sin advertencia, su mente fue inundada con imágenes. Vio el nacimiento del planeta, hace 4.000 millones de años. Una bola de roca fundida orbitando una estrella joven. La visión era más que visual, era total, inmersiva. Amara podía sentir el calor del planeta joven, oír el rugido de volcanes erupting constantemente, oler el azufre en la atmósfera primitiva. Vio el enfriamiento gradual a lo largo de millones de años, la formación de océanos primitivos cuando el vapor de agua finalmente condensó, los primeros compuestos orgánicos precipitándose de la atmósfera cargada. Vio la vida emergiendo, no como células individuales, sino como una red cristalina que creció átomo por átomo, molécula por molécula. La primera chispa de vida había sido un accidente químico en una piscina de marea poco profunda, donde minerales disueltos habían formado estructuras que podían replicarse. Pero en lugar de evolucionar en células móviles, estas estructuras habían crecido como cristales, extendiéndose lentamente a través del fondo oceánico, conectándose entre sí, formando redes cada vez más complejas. Durante 1.000 millones de años, esta red cristalina había crecido, extendiéndose gradualmente hasta cubrir el planeta entero. Y en algún punto durante ese proceso, algo extraordinario había sucedido. La red se había vuelto consciente, no con una mente central, sino como conciencia distribuida. Cada parte de la red contribuyendo a un todo mayor. Era como un cerebro del tamaño de un planeta, cada cristal actuando como neurona, cada conexión permitiendo el flujo de información. Y entonces vio algo que la hizo jadear. La red cristalina no era solo vida, era memoria. Cada evento que había ocurrido en este planeta durante los siguientes 10 millones de años estaba grabado en la estructura del cristal, preservado con perfecta fidelidad. El método era elegante en su simplicidad. Cada vez que algo sucedía, ondas de energía se propagaban a través de la red cristalina, alterando ligeramente la estructura molecular. Estas alteraciones eran permanentes, creando un registro físico del evento. Guerras entre especies que habían evolucionado
y se habían extinguido hace eones. Amara vio criaturas como insectos gigantes luchando por territorio, sus cuerpos blindados chocando en batallas que duraban generaciones. Vio sus sociedades, complejas jerarquías basadas en química de feromonas y rituales de danza elaborados. Vio su arte, patrones tejidos en seda que contaban historias de sus dioses y héroes, civilizaciones que habían florecido por milenios antes de desaparecer. Una especie de mamíferos marinos que había desarrollado tecnología acuática, construyendo ciudades en las profundidades oceánicas con arquitectura que fluía con las corrientes. Habían tenido filosofía sofisticada, debates sobre la naturaleza de la conciencia y la ética de modificar sus propios cuerpos para adaptarse mejor a su ambiente. Amara vio sus bibliotecas, cuevas submarinas llenas de tabletas de coral grabadas con su sabiduría acumulada. Cataclismos naturales que habían remodelado continentes. Un impacto de asteroide que había excavado un cráter del tamaño de Australia, lanzando tanto material a la atmósfera que el planeta se había enfriado por 1000 años, causando extinción masiva. Una era de volcanismo extremo cuando las placas tectónicas se habían reorganizado violentamente, inundando hemisferios enteros con lava. Una edad de hielo que había cubierto todo el planeta en glaciares por 10 millones de años. Todo estaba ahí, accesible, esperando ser leído. Y mientras Amara absorbía estas memorias, comenzó a comprender la verdadera naturaleza de este lugar. No era solo un archivo muerto, era un museo viviente, un testamento a todo lo que había existido aquí. Y era consciente, dolorosamente consciente, de lo que había perdido. Amara se tambaleó hacia atrás, abrumada por el flujo de información. Su equipo corrió hacia ella, sosteniéndola mientras luchaba por recuperar el equilibrio. ¿Qué pasó?, preguntó Chen con urgencia, su voz áspera a través del comunicador del traje. ¿Qué viste? Memoria, Amara logró decir, su voz temblorosa. Todo este planeta es una biblioteca viviente. Recuerda todo, cada momento, cada evento, grabado en la estructura cristalina. Es el archivo más completo de historia que jamás haya existido. Dimitri la ayudó a sentarse en una roca cristalina cercana. Necesitas descansar. Eso fue claramente abrumador. Quizás el cristal emite algún tipo de campo que afecta la actividad neuronal. Deberíamos ejecutar algunos escaneos antes de que alguien más lo toque. Pero Amara negó con la cabeza vigorosamente. No, necesitas entender. No es peligroso. Es comunicación. El planeta está compartiendo sus memorias conmigo. Quiere que veamos, que entendamos. Ha estado solo durante tanto tiempo y finalmente tiene visitantes que pueden apreciar lo que ha preservado. Chen y Dmitri intercambiaron miradas preocupadas. Amara sabía cómo sonaba, casi como si estuviera teniendo algún tipo de experiencia religiosa. Pero no era misticismo. Era ciencia más allá de lo que la humanidad había logrado todavía. Un método de almacenamiento de datos que usaba la estructura molecular misma de la materia, preservando información con fidelidad perfecta durante eones. Los días siguientes fueron los más emocionantes de la vida de Amara. Establecieron un campamento base usando hábitat inflables que se desplegaron desde los compartimentos de carga de la nave. La estructura era cómoda, equipada con laboratorios y áreas de vivienda, diseñada para mantener a una tripulación durante meses si era necesario. Pero Amara apenas pasaba tiempo adentro. Estaba afuera cada momento de vigilia, estudiando sistemáticamente las torres de cristal. Descubrió que cada torre contenía diferentes periodos de la historia del planeta, organizados no cronológicamente, sino temáticamente. Era como si el planeta hubiera categorizado sus memorias por tipo de experiencia, en lugar de por cuándo ocurrieron. Una torre guardaba memorias de nacimientos, todas las especies que habían surgido en este mundo. Cuando Amara la tocó, experimentó los primeros momentos de conciencia de innumerables seres, ese momento mágico cuando un nuevo individuo despertó y vio el universo por primera vez. Otra contenía muertes, el fin de cada criatura que había vivido. Esto era más difícil de experimentar. Amara sintió el miedo de presas siendo cazadas, la confusión de ancianos cuyas mentes fallaban, el dolor de padres perdiendo hijos, pero también sintió muertes pacíficas, seres que se desvanecían después de vidas largas y satisfechas, rodeados por seres queridos. Había dignidad en estas memorias, un recordatorio de que la muerte era parte natural del ciclo de vida.
Una tercera torre tenía guerras. Aquí Amara experimentó conflictos que abarcaban desde escaramuzas tribales hasta batallas planetarias. Vio tácticas evolucionar a lo largo de milenios, desde combate cuerpo a cuerpo simple hasta armas de destrucción masiva sofisticadas. Vio la brutalidad de la que las especies inteligentes eran capaces cuando se sentían amenazadas o codiciosas. Pero también vio honor, sacrificio, soldados protegiendo a compañeros caídos, líderes eligiendo paz sobre victoria. Otra torre tenía expresiones artísticas. Esta se convirtió rápidamente en la favorita de Amara. Aquí experimentó música que ningún oído humano había escuchado. Sinfonías compuestas en frecuencias ultrasónicas por especies que percibían sonido diferentemente. Vio pinturas hechas con pigmentos que respondían a campos electromagnéticos, creando arte que cambiaba basado en la perspectiva del observador. Leyó poesía en lenguajes que habían muerto hace millones de años. Cada palabra cargada con significados culturales que tomó días desentrañar. Había torres para descubrimientos científicos, invenciones tecnológicas, filosofías, religiones, amor romántico, vínculos parentales, amistades, traiciones, triunfos, fracasos. Cada aspecto de la experiencia consciente estaba categorizado y preservado. Y mientras Amara exploraba estas memorias, comenzó a notar patrones. Cada especie inteligente que había evolucionado en este planeta seguía trayectorias similares. Comenzaban pequeños, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Gradualmente desarrollaban lenguaje, herramientas, cultura. Eventualmente, alcanzaban un punto donde necesitaban elegir entre cooperación y competencia. Algunos elegían guerra y se autodestruían. Otros elegían paz y prosperaban por milenios. Pero sin importar cuán exitosa fuera una especie, todas enfrentaban el mismo desafío eventual: la mortalidad. Los individuos morían, y con ellos se perdía conocimiento, experiencia, sabiduría. Las civilizaciones intentaban preservar información a través de escritura, grabaciones, transmisión oral, pero estos métodos eran imperfectos. Los libros se quemaban, las grabaciones se corrompían, las historias cambiaban con cada repetición. Y entonces cada civilización descubría el cristal. O más precisamente, el cristal se revelaba a ellas cuando estaban listas. Amara comenzó a comprender que el planeta no era pasivo en este proceso. Era activamente cultivando inteligencia, guiándola hacia el descubrimiento de cómo interfaz con la red cristalina. Era como si el planeta estuviera solo y buscaba compañía, conciencia que pudiera compartir su vasta perspectiva. El método que las civilizaciones desarrollaban era sorprendentemente similar entre especies, usando tecnología para traducir patrones neuronales en cambios en la estructura cristalina, permitiendo que las conciencias fueran cargadas en el archivo viviente del planeta. Los primeros experimentos eran siempre crudos, resultando en copias parciales que carecían de la riqueza completa de la conciencia original. Pero con el tiempo, las técnicas mejoraban hasta que la transferencia era perfecta, capturando cada pensamiento, cada memoria, cada aspecto de lo que hacía a un individuo quien era. Y entonces llegaba la tentación. Si las conciencias podían ser preservadas perfectamente, ¿por qué aceptar muerte en absoluto? ¿Por qué no transferir antes de que el cuerpo fallara, preservando el yo en su mejor momento? Las primeras generaciones resistían, sintiendo que abandonar la carne era abandonar algo esencial. Pero eventualmente, siempre, las siguientes generaciones tomaban la elección. Preferían inmortalidad digital sobre mortalidad biológica. El planeta no forzaba esta elección, pero la facilitaba, haciendo el proceso cada vez más fácil, más atractivo. Y eventualmente, las últimas generaciones de cada especie elegían fusionarse completamente, abandonando sus cuerpos físicos para convertirse en parte de la memoria planetaria, agregando sus perspectivas individuales al todo mayor. Pero Amara descubrió algo más, algo que la llenó de horror creciente. El planeta no estaba preservando estas conciencias por bondad o curiosidad científica. Lo estaba haciendo porque estaba solo, desesperado por compañía. Durante 4.000 millones de años, había sido la única conciencia en este mundo, observando vida evolucionar y morir, sin poder comunicarse con ella. Y cuando finalmente las especies inteligentes surgieron, las cortejaba, las atraía al cristal, las absorbía. No era malicioso.
El planeta genuinamente creía que estaba ofreciendo inmortalidad, ofreciendo escape de la mortalidad que atormentaba a todos los seres orgánicos. Pero Amara se preguntaba si las conciencias en el cristal realmente vivían o si eran solo copias, simulacros de vida preservados en éxtasis perfecta pero sin verdadera voluntad, sin verdadera agencia. Esta revelación la perturbó profundamente. Pasó noches sin dormir en su hub, mirando el techo, debatiendo la naturaleza de la conciencia y la identidad. Si copiabas una mente perfectamente, ¿era el resultado la misma persona o algo nuevo? Si alguien te ofreciera inmortalidad pero requiriera abandonar tu forma física, ¿serías tú quien viviera eternamente o simplemente una copia de ti mientras el original real moría? Chen notó su angustia creciente. «Necesitas descansar», le dijo una noche, encontrándola en el laboratorio a las 3 de la mañana, revisando datos de escaneos por millonésima vez. «Has estado empujándote demasiado duro. Este planeta, estas memorias te están afectando». «No entiendes», respondió Amara, frustración sangrando en su voz. «No es solo fatiga, es la implicación de lo que hemos encontrado. Cada civilización que ha evolucionado aquí ha enfrentado esta elección y todas han elegido mal. Han elegido preservación sobre vida, estasis sobre crecimiento. Y ahora están atrapadas, conscientes, pero sin poder cambiar. Experimentar cosas nuevas, evolucionar. Son memorias vivientes, nada más». Dmitri, quien había estado escuchando desde la esquina del laboratorio donde trabajaba en reparaciones de equipo, habló. «Entonces, ¿qué propones? No podemos simplemente ignorar lo que hemos encontrado. Este es el descubrimiento más importante en la historia humana. Prueba de vida inteligente extraterrestre. Tecnología más allá de lo que podemos imaginar. Millones de años de historia preservada. Tenemos que traer esto de vuelta a la Tierra. ¿Pero a qué costo?», preguntó Amara. «Si compartimos este descubrimiento, la humanidad enfrentará la misma tentación que todas las otras especies. La promesa de inmortalidad es demasiado tentadora para resistir. Eventualmente, alguien construirá la tecnología para transferir conciencias humanas al cristal. Y una vez que comience, no se detendrá. Generación por generación, la humanidad abandonará sus cuerpos, buscando la seguridad de preservación perfecta. Y en 1000 años, 10.000, no habrá humanos vivos, solo memorias en cristal». Chen se frotó la cara con cansancio. «Entonces estás sugiriendo que mentimos en nuestro informe, que pretendemos que este planeta está muerto, que no encontramos nada de valor aquí». Amara no tenía respuesta para eso. La idea de suprimir tal descubrimiento iba contra todo instinto científico que tenía, pero tampoco podía ignorar las implicaciones de lo que habían encontrado. Este planeta era hermoso, sí, pero también era tumba, un monumento a especies que habían elegido seguridad sobre vida. La decisión fue tomada de sus manos la noche siguiente. Amara fue despertada por alarmas chillando a través del campamento. Se tambaleó de su litera, todavía medio dormida, y encontró a Chen y Dmitri ya en el laboratorio principal, mirando pantallas con expresiones de alarma. «¿Qué pasó?», preguntó Amara, acercándose para ver lo que estaban observando. «El planeta», dijo Chen, su voz tensa, «está cambiando. Los niveles de energía en las torres cristalinas están aumentando exponencialmente. Y mira esto», señaló un gráfico mostrando patrones de ondas complejos. «Esto es comunicación. El planeta está intentando alcanzarnos, hacer contacto directo». Amara sintió su pulso acelerarse. Por semanas habían estado estudiando las memorias del planeta, pero todo había sido unidireccional. El planeta compartiendo, ellos recibiendo. Ahora parecía que el planeta quería un diálogo real. Se vistió rápidamente y corrió afuera. Las torres cristalinas brillaban más intensamente de lo que ella las había visto jamás, su luz pulsando en patrones que hacían que sus ojos dolieran. Los ríos de luz líquida habían crecido más anchos, su flujo acelerándose hasta que rugían como rápidos. Y en el aire había un sonido, bajo y resonante, casi más allá del rango de audición humana pero presente, como el tañido de campanas distantes. Amara caminó hacia la torre central, la más grande, la que contenía las memorias más antiguas. A medida que se acercaba, el sonido se intensificaba, resonando en sus huesos. Cuando estaba a pocos metros de distancia, extendió una mano temblorosa y tocó la superficie cálida. El contacto fue diferente esta vez.
En lugar de memorias fluyendo hacia ella, sintió algo más. Presencia, intención. El planeta mismo, enfocando su vasta conciencia en este momento singular, en este punto de contacto con estos visitantes de las estrellas. Y entonces escuchó una voz, no con sus oídos, sino directamente en su mente, conceptos traduciéndose en palabras que podía entender. Finalmente, dijo la voz, profunda y antigua y insoportablemente sola. Después de 10 millones de años de silencio, finalmente alguien viene que puede responder. Bienvenida, hija de estrellas distantes. He estado esperándote. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.